Hay una historia de unos monjes que tenían por proyecto construir una clínica, un hospital. Y se encuentran estos monjes una vez y uno le pregunta al otro: hermano, ¿cuánto tenemos, con cuánto contamos para iniciar la construcción de este hospital? El otro monje le contesta, le dice: hermano, tan solo tenemos estas 2 monedas. A lo que el otro monje replica diciéndole: entrégueme esas monedas. Él las recibe en sus manos, las lanza por la ventana y le dice: y ahora solamente tenemos la providencia de Dios, pero con eso es suficiente. Eso es una enseñanza quizá como muchas de esas enseñanzas propias de los monjes, de los monasterios, que son a veces como casi que rayan con lo absurdo, pero que tienen mucho de alguna forma que decirnos. Hay un tema grande que es el que quisiera como abordar hoy en este podcast, y es el de esa sabiduría de los monjes. Y puntualmente un tema que es el de la confianza en la providencia. La confianza en la providencia que tienen los monjes, su relación con las cosas, la manera de vivir que tienen ellos. No por nada los grandes reyes usaban en la historia a los monjes como consejeros. No por nada ellos han descubierto grandes ciencias y grandes artes. No por nada se han inventado y han innovado en momentos donde otros no podían. En los grandes monasterios se crearon grandes proezas para toda la civilización. Hay otra historia también muy parecida de un monje, este sí muy conocido, llamado Francisco de Asís, que una vez realiza una escultura de madera. Y una vez termina esa escultura de madera que le quedó preciosa, le quedó perfecta, él decide quemarla, decide encenderla, le echa fuego encima. Evidentemente todos los otros monjes lo ven y le dicen: ¿qué estás haciendo, Francisco? ¿Te enloqueciste? ¿Por qué haces esto? Después de tanto tiempo que le dedicaste a esta obra, ¿por qué ahora decides quemarla? Y él básicamente les responde diciendo: estoy quemando también mi afecto hacia las cosas. Estoy de alguna forma como quemando ese apego que tengo a aquello que es obra mía, para poder entender, para lograr entender que al final del día nada es mío, que todo es de Dios y que no hay nada que yo haya hecho que no haya sido por la providencia de Dios. Y hay como una especie de frase o palabra clave entonces siempre en el mensaje, en los diálogos de los monjes, y es el tema de la providencia. Yo tuve la oportunidad alguna vez en mi vida de vivir 15 días, escasos 15 días nada más, en un monasterio, de aprender de ellos, de ver cómo viven, cómo conviven, cómo toman la vida, qué filosofía tienen para la propia vida, y es impresionante. Porque descubrí algo que de esto están llenas las historias de todos los monasterios. Si alguna vez tienes la oportunidad de ir, y yo desde entonces siempre trato de visitar también otros monasterios y aprender de ellos, de su sabiduría, de su profundidad. Algo que siempre les pasa a ellos es que nunca les falta nada, pero tampoco nunca están en abundancia, digamos. Siempre tienen lo suficiente. Todos los monasterios que conozcas, si algún día los visitas y les preguntas por sus vidas, de qué comen, cuando les preguntas: oigan, ¿ustedes de qué viven?, te van a responder: vivimos de milagro. Vivimos de lo que Dios quiera, confiamos en la providencia de Dios. Y es impresionante porque siempre vas a escuchar historias del tipo, por ejemplo, de nos faltaba algo, nos quedamos sin recursos, no teníamos para el mercado de todos los monjes esta semana, y por coincidencia llega un señor que tenía una granja y que su granja le produjo más de lo normal, y entonces se acercó a nosotros y nos dijo: les traje acá. Y no sé por qué, pero sentí en mi corazón que tenía que traerles esto, y era justo y exactamente lo que necesitábamos para completar, qué sé yo, la alimentación de todos los monjes. Ese tipo de historias, estoy diciendo una historia que es común en todos los monasterios, siempre pasa, siempre les pasa, es impresionante. Y a mí eso siempre me ha generado como mucha intriga, como mucha pregunta, o sea, ¿por qué ellos viven así y por qué nunca nada les falta? Hoy en día que se habla muchísimo, y esto es un tema que cantidades de personas escriben miles de libros sobre esto, el tema de la libertad financiera. Y entonces, ¿cómo lograr tu libertad financiera? ¿Cómo sanar tu relación con el dinero? ¿Cómo tener una relación sana y no tóxica con el dinero? ¿Cómo? Etcétera, etcétera, etcétera. De esos libros hay muchos, y hay gente que verdaderamente hace mucho dinero escribiendo este tipo de libros. A mí lo que me llama muchísimo la atención es que si le preguntaras a los monjes sobre esto, tendrían lecciones que enseñarte que nadie de todos estos podría enseñarte, y lecciones mucho mejores. Y no se trata de, no estoy diciendo con esto que tengamos vidas como monjes y, qué sé yo, quememos todo lo que tenemos o botemos monedas por la ventana o lo que tengamos. Quizás esas opciones son más bien
enseñanzas que te permiten o te hacen relativizar todo aquello que es terreno humano, que pasa, que es transitorio, y más bien confiar absolutamente en aquello que sí vale la pena confiar, que es la providencia de Dios. Básicamente eso es lo que ellos más saben enseñar. Son personas que se abandonaron plenamente a la providencia de Dios y nunca nada les ha hecho falta. Entonces ahí hay grandes enseñanzas en ellos. ¿Y qué es esto de la providencia? A mí esta palabra providencia me parece hermosa y es una palabra que nosotros debemos tener siempre en cuenta. Seguramente hemos escuchado decir que nada en la vida es coincidencia, que todo cuanto existe está destinado, está pensado, tiene un propósito, tiene un plan, hace parte como de un arco, hace parte como de un proceso. Es impresionante, o sea, ponte a pensar las amistades. Nada más el podcast pasado hablábamos del tema de la amistad. Una condición muy interesante de la amistad es el concepto de la providencia. Pregúntate por qué esta persona es mi amigo. O sea, por qué esta persona que es mi amigo resultó acá. Es decir, la dificultad que es que esta persona entre mil circunstancias se atravesara su camino con el mío. Chocaran nuestros caminos, por así decirlo, y entonces recorriéramos el camino juntos. La imposibilidad que es que eso sucediera y cuántas amistades se dieron por una llamada, por una conversación, por una cosa absolutamente accidental que luego terminó siendo una amistad crucial, absolutamente esencial en tu vida. Y ahí tiene que ver entonces, ahí tiene mucho sentido esta palabra providencia. Piensa en tu propia existencia. La posibilidad de que nacieras y que estuvieras acá es absolutamente remota. Hace poco yo leía sobre la posibilidad de que yo sea yo, o sea, de que tú seas tú, de que tú existieras, lo que se debió dar para que nacieras. Todos los factores que se tuvieron que alinear, por así decirlo, para que se lograra tu nacimiento. Es una cosa de locos lo que uno encuentra ahí cuando uno empieza a estudiar. Y al final del día hay quienes empiezan a partir de ahí a hacer conjeturas y a inventarse y a encontrarle significados a partir de sus esfuerzos a las cosas. Y entonces hay quienes dicen, seguramente porque, y así fue la historia de la humanidad, estas estrellas se movieron de esta manera, entonces eso significa que nuestro comportamiento entonces es por esto. Y tratamos siempre muchas veces de como echarle la culpa o más bien encontrar razón o justificación en cosas externas de nuestra realidad, de por qué estoy acá y para qué estoy. Y eso tiene algo de cierto, eso tiene algo de interesante. Lo que pasa es que hay que encontrar al final de esa búsqueda a un Dios creador, y está bien buscar, es necesario buscar. Es necesario ser un buscador, por así decirlo. Necesitamos buscadores en la vida. El buscador es ese que entiende que sus deseos tienen un lugar de aterrizaje. El buscador es aquel que entiende que sus inquietudes y sus grandes preguntas no tienen por qué reprimirse. Yo estoy seguro, porque si Dios es el punto de aterrizaje de todas nuestras preguntas y deseos, entonces Dios no le tiene miedo a nuestras preguntas y deseos. A veces nos han enseñado, y a mí personalmente me pasó eso entre paréntesis, yo hacía muchas preguntas cuando era niño, cuando era adolescente. Me acuerdo, tenía una profesora de religión que yo siempre le hacía preguntas difíciles, trataba de hacerle preguntas que no comprendía yo en mi cabeza, porque yo pienso mucho, mi cabeza es como una licuadora, y ella siempre tenía la misma respuesta. Ella siempre me decía, eso es un misterio. Cuando yo le preguntaba cosas muy complejas, me decía, eso no se sabe, eso es un misterio. A mí me daba mucha rabia cuando ella me respondía eso, porque yo decía, ¿cómo así que es un misterio? ¿Cómo así? Esa es tu forma fácil de evadir mi pregunta, porque no me das una explicación que sea razonable, que haga sentido, porque tienes que simplemente evadir todo y decirme que es un misterio. Luego comprendí lo que un misterio significa. Es que un misterio es algo que no se ve solamente con los ojos de la razón. Un misterio es algo que se contempla, y para contemplarlo se necesita algo mucho más grande que simplemente la razón. Y esto es muy importante. Hay cosas que son tan reales como lo real en el sentido científico o en el sentido lógico. Incluso se podría decir que son mucho más reales, a pesar de que no pueden explicarse científicamente. Chesterton tiene una frase más o menos así, que dice que el místico comprende todo a partir de aquello que no comprende. Tenemos como un ojo abierto, que es el de la ciencia, pero necesitamos el otro ojo abierto, que es el de la fe, y es el de la confianza. O sea, la fe es confianza, es decir, como si un amigo algún día llega y me dice, oye, yo soy astronauta, y es un amigo de hace muchos años, y un amigo que se merece toda mi confianza porque lo conozco, mi razón me dice que es un tipo consecuente, coherente, que no dice mentiras, y un día me dice, yo soy astronauta, yo no tengo cómo saber que eso sea cierto, pero puedo confiar en él, porque mucho de lo que yo he venido mirando
pues es razonable. Así con el mundo. El mundo me dice que hay un creador, pues porque la ciencia nos da señales de que este mundo exige algo que lo sacó de la nada. El todo salió de algo. No pudo haber salido de la nada no puede producir algo. Pero luego uno se da cuenta que además de que un Dios puede existir, ese Dios me dice, me llamo Jesucristo y me empieza a mostrar toda la revelación. Y eso es la Biblia, es como un amigo que te dice, oye, soy esto. Y necesitas cierta confianza, necesitas fe para eso. Es interesante porque esos son los misterios. Al final, el misterio es algo que se ve además con los ojos de la fe. Es como una ventana que traspasas a partir de contemplar, como la belleza. Eso le pasó a grandes personas que fueron ateas, pero una vez se encontraron con la belleza y dijeron, ya entendí. El amor me explicó todo, no solamente la razón. A San Agustín le pasó eso también, evidentemente. San Agustín sueña con un angelito que está echando agua en un hueco, seguramente conocemos esta historia, en un hueco del mar, y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Es un niño. Y el niño le responde, pues quiero meter todo el agua del mar dentro de este hueco. Y San Agustín le dice, hombre, eso es imposible, eso no se puede. Y el niño le dice, así tampoco tú podrás meter a Dios en tu cabeza. Y entonces es interesante porque en eso consiste el misterio. El misterio no es algo que debemos buscar entender o racionalizar solamente, sino contemplar. Y al contemplar entonces comprendemos, pero comprendemos con otra forma de comprender, que no es simplemente la explicación o la demostración por método científico, sino la comprensión porque esto tiene sentido. Esto le da paz a mi alma de una forma que no tengo cómo explicar. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así le llama la Biblia a eso. Y es interesante porque hablando de todo esto de un misterio, la providencia es un misterio. Es el gobierno de Dios sobre todas las cosas que existen. ¿Cómo se explica eso? O sea, ¿yo cómo explico estas cosas? Las grandes preguntas mías, las grandes inquietudes que yo tengo en mi corazón, en mi mente, tienen aterrizaje en la providencia de Dios. Providencia de Dios es el gobierno de Dios sobre todo cuanto existe. O sea, todo lo que hay está gobernado por Él. Por tanto, las veces que preguntamos, hay una respuesta inicial que siempre hay. Es la respuesta que le da Dios a Job en el libro de Job. Job le dice, le empieza a pedir explicaciones de su sufrimiento y de toda su realidad, y Cristo no le explica, Dios Padre no le explica su sufrimiento, no le dice, mira, te va a pasar luego esto, y Dios le responde diciendo, ¿dónde estabas tú cuando le di fundamento al universo? Esa es la respuesta de Dios. Es una forma de decir, ¿quién eres tú para saber cómo gobierno yo? ¿Quién eres tú para saber cada circunstancia, cada elemento del gobierno de todas las cosas? Esa omnipotencia. Eso es la providencia. Providencia es que hay alguien que está encargado de todo. En la historia mucha gente se hacía esas grandes preguntas. Esas preguntas están para aterrizar ahí, para aterrizar en ese gran misterio de la providencia de Dios. Todas las cosas que existen tienen un gobierno. Y esto nos debería generar es confianza. El resultado de esto, cuando sabes que hay un Dios que lo gobierna todo y por tanto, además ese mismo Dios que lo gobierna todo te ama, digamos, busca tu bien, empuja en tu dirección, desea tu felicidad más de lo que tú mismo deseas ser feliz, ahí entonces logras comprender que la providencia merece tu confianza. Esa es la gran enseñanza de los grandes monjes. Los monjes dicen, si yo me abandoné, me entregué al Dios dueño de todo cuanto existe, ¿qué razón tendría yo para preocuparme por las cosas? ¿Qué razón tendría yo para preocuparme entonces de lo que va a pasar conmigo mañana? Yo no tengo por qué preocuparme de mi futuro si Dios cuida de él. Yo no tengo que asustarme de mi pasado si Dios ya se le ha confiado a él. Yo no tengo por qué estar pensando en qué será de mí, porque Dios se está encargando todo. La historia no se sale de las manos de Dios. O sea, eso es la providencia, no hay nada que se salga. Entonces, si Dios es el que creó todo cuanto existe, ¿por qué voy a estar pensando yo en aferrarme y atenerme a esto si Él podría darme mucho más? Cuando comprendemos eso, nos hacen algo de lógica, esas enseñanzas de los monjes como de lanza esas monedas y ahora confiamos en la providencia de Dios. Y evidentemente, cuenta la historia, esa es la historia de un santo monje que construyó un gran hospital. Y es la historia de San Francisco de Asís también, que en ese desapego logró levantar una gran orden que se llamaron los franciscanos, que hasta el día de hoy todavía existen. Es interesante esos milagros que son absolutamente misterios. Y ellos lo han logrado, los grandes monjes viven de la providencia y hay algo que debemos aprender nosotros de ahí. Hay que aprender de esa confianza en la providencia de los monjes. No hay que ser monje para confiar en la providencia de Dios. Y una gran enseñanza tiene que ver con esto de los deseos, porque con los deseos pasa algo interesante y es que, y aquí lo hemos dicho muchísimo en este podcast,
Deseo viene de esa palabra latín desidere, que significa de las estrellas. Es algo así como esto que hay en nuestro corazón que nos pide salir de nosotros, buscar, trascender. Dante le llama esto transhumanarse, salir de nuestra humanidad, buscar el que nosotros estamos buscando todo el tiempo hacia afuera de nosotros, como hacia las estrellas, y queremos explicar las cosas. Es impresionante que el mismo Dios que conduce el camino de cada una de las estrellas del universo está dedicado a conducir mi propia vida. Cada cosa tiene un telos, un fin, algo hacia lo que se dirige, y también la vida mía. Y eso es impresionante. Hago parte de una historia que tiene autor. Mi historia tiene un autor. Y saber que mi historia tiene un autor significa saber que alguien ya pensó el final de esa historia. Y entonces no me debería asustar tanto. Hago las cosas con certeza de victoria, ¿sí? Porque sé que hay alguien que escribe mi historia y esa historia tiene siempre un final feliz. Si yo dejo que él la escriba, si yo le doy la oportunidad, si yo confío, la clave siempre es si yo confío en esa providencia. Por eso siempre se habla de la fe. Por eso la fe es lo más importante, es que la fe es esa forma de confianza en ese amigo que te dice tranquilo, yo soy el que está escribiendo, yo soy el autor. Bien, y uno de esos deseos que es muy poderoso es el deseo de seguridad. Y ese deseo, por supuesto, se puede desordenar o se puede distorsionar. Y aquí es donde entra cuando nos falta a nosotros confianza en la providencia de Dios. ¿Por qué? ¿A qué se debe que muchas veces sintamos desconfianza en la providencia? ¿A qué se debe que podamos decir, no, mira, sí, yo creo que Dios existe, yo creo que Dios conduce mi vida, lo que sea? Pero a veces eso cuesta y a veces no es sencillo. Se debe a una cosa clave y es el deseo de seguridad. Cuando el deseo de seguridad se desordena, nace una cosa que se llama la avaricia. La avaricia básicamente es esa obsesión por la posesión. Es obsesionarme por posesionar cosas, porque puedo perderlas, por temor a perderlas, porque yo cuido esto mejor que nadie y porque yo tengo que acumular un capital para asegurarme una vida futura, porque yo no sé qué podrá pasar con el mundo, con las finanzas universales y entonces qué será de mí, qué será del país, qué será del futuro. Y entonces a partir de todo esto yo debo hacer muchísimo, acumular muchas posesiones de manera que me pueda asegurar una vida cómoda, tranquila y futura. Y qué miedo si se alteran mis ingresos, qué miedo si pierdo un negocio, qué miedo si, etcétera, etcétera. Y básicamente la avaricia nace de un temor, es impresionante, nace de una inseguridad, de un deseo de seguridad que se desordena. Y si sabemos eso, entonces podemos también descubrir cómo se sana ese deseo, muy sencillo. Esos deseos tienen un lugar de aterrizaje, están hechos como misiles, por así decirlo, destinados a un lugar donde deben luego aterrizar. Y el lugar de aterrizaje de nuestros deseos, como alguna vez seguramente se acordarán ustedes cuando hablábamos del deseo de paz, cuando hablábamos de tantos de estos deseos, del deseo de excelencia y muchos otros, que fue con lo que iniciamos este podcast, que ha sido una nota común en todos los temas que hemos hablado. Cuando te obsesionas con algo lo pierdes, cuando deseas desordenadamente algo lo pierdes, pero cuando descansa en Dios entonces descansas tú también. Esto es algo que ha sido clave durante todo este podcast, además un podcast cuya primera temporada se está acabando. Hago también ahí el anuncio. Nos acercamos ya al capítulo 20. Próximamente, ya en el capítulo 20 terminaremos la primera temporada. Tendremos una segunda con unas ideas muy interesantes y también quiero escucharlos a ustedes cómo les gustaría que fuera. Pero el tema grande acá es ese. El tema que se ha hablado durante todo este podcast ha sido nuestros deseos. ¿Qué haces con tus deseos? ¿Los reprimes? ¿Los distorsionas o los ordenas o los encauzas? Imagina un cohete que lo voltees y entonces estalla hacia abajo. Eso sería un desastre. Imagina un cohete que nunca sale. Pues ¿para qué lo hiciste? Imagina un cohete que lo lanzas y llega al lugar al que estuvo destinado. Esa es la gracia, esa es la clave. Que ese cohete llegue a puerto seguro. Y es lo que debemos hacer. Entonces nuestra seguridad, el ejercicio básicamente es darnos cuenta que Dios merece nuestra seguridad descansada en Él. Que la providencia de Dios, el gobierno de Dios sobre todas las cosas, por tanto, yo puedo confiar en que Él se encarga de todo. Y hay junto con esto entonces una palabra clave, que es la palabra libertad. Se habla mucho de libertad financiera. La libertad verdadera se la escuché una vez a un santo que se llama Francisco Javier, que él decía, para mí la mayor libertad es la pobreza. Es interesante eso, a mí me escandalizó cuando lo leí, pero luego le empecé a entender la idea. Él dice, para mí la mayor libertad es la pobreza, porque no teniendo nada entonces tengo todo. Y eso va en consonancia con todo lo que dicen estas personas. Si no tengo nada, lo tengo todo. San Agustín en su conversión dice algo similar. Nos hiciste, Señor, para ti, nuestros corazones estarán inquietos hasta que descansen en ti. Tarde te amé, oh hermosura tan antigua y siempre nueva. Tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera y deforme como era. Yo te buscaba en las cosas que sin ti no existirían.
Algo así más o menos dice San Agustín. Y básicamente es la enseñanza de yo cómo soy tan tonto que no me di cuenta que la belleza de las cosas creadas es un reflejo de alguien que las creó. Si esto es la obra de arte, ¿cómo será el artista? Y si yo me enamoro tanto de la obra de arte, ¿por qué no más bien hago una conclusión lógica tan simple como decir, debe haber un artista que es capaz de hacer esto abundantemente y por qué no más bien me hago amigo del artista en vez de obsesionarme con sus obras de arte? A veces nos obsesionamos con cosas que nos encantan y que no queremos perder. Esta gran casa, este gran afecto, este gran amigo, esta gran persona, este dinero, este lugar, este paseo al que quiero ir, lo que sea. Algo a lo que nosotros nos aferramos. Casi que idolatramos, o sea, esto no lo quiero perder y no lo puedo perder. El problema es que eso que yo busco dominar, eso que yo busco poseer para mí, termina convirtiéndose en mi Señor, en el que me domina a mí. Y terminamos buscando ser libres y buscando una supuesta libertad que nos dan estas cosas, terminamos esclavos de ellas. ¿Por qué a mí a veces no me gustan estas enseñanzas de libertad financiera? Porque lejos de darnos libertad, nos dan en realidad esclavitud. Cuando nos dicen es que vas a lograr un capital suficiente, que entonces ya no tengas que trabajar para no sé qué, ahí no está la respuesta. La respuesta no va a estar y a veces creemos que yo voy a ser feliz, yo voy a estar seguro y tranquilo cuando logre esto. Y vamos a esperar porque cuando lleguemos allá voy a decir voy a estar más seguro cuando logre esto. Y en la vida todo el tiempo estamos conquistando cosas nuevas que nos prometen o nos ilusionan una seguridad y cuando llegamos a ella la seguridad no llega. Antes es peor porque una vez acumulas demasiado lo que te entra es otra cosa que se llama el miedo a perderlo todo. Y es impresionante, o sea, yo acumulé ya estas grandes riquezas. Cuando yo sea tan millonario y tenga todo esto, y ya lo fuiste, y entonces cuando eres mega millonario, te preocupa ahora es que esto no se pierda, que esto no se acabe, y entonces, y además me comparo ahora con gente que es billonaria, y cuando soy billonario con gente que es ultra archi mega billonaria, etc. Y al final del día no te va a quedar absolutamente nada porque te vas a quedar todo el tiempo desesperado por no perder nada. Yo conozco mucha gente que lo tiene todo y esa es su perdición. Mucha gente que lo ha tenido todo y que sufren de delirio de persecución, que sufren de intranquilidad, de ansiedad, de miles de cosas. O sea, ahí no está la respuesta. La respuesta está en otra cosa, en la libertad. Y esa palabra pobreza que decía Francisco Javier me parece interesantísima. ¿Cómo así pobreza? Pobreza no se refiere a él a vivir en condiciones de miseria, por así decirlo. Él le llamaba, y así le ha llamado también, por así decirlo, como la tradición intelectual, digamos, católica, la tradición de la iglesia, le ha llamado a pobreza en realidad ese desprendimiento absoluto de las cosas de la tierra. Es como esa libertad absoluta de las cosas. Es básicamente la enseñanza de los monjes. Los monjes renunciaron a todo, pero lo impresionante es que se hicieron dueños de todo. Es decir, todo lo tienen entonces, porque todo les llega, todo reciben, viven felices, nunca necesitan nada. Es la gente que menos necesita en el mundo, los monjes. Es la gente menos necesitada, todo les llega. En cambio, hay gente que más acumula y más tiene y todavía más necesita. O sea, la lógica está por otra parte. Y la lógica está en esa verdadera libertad que es decir, el dinero es una cosa absolutamente accidental, las posesiones son una cosa absolutamente accidental. Si yo soy amigo del dueño, si yo soy amigo del artista, entonces voy a entender que para qué te busco en todas las cosas que sin ti no existirían, como dice San Agustín. Todas estas cosas sin ti no existirían, mejor te busco a ti. Y aquí hay una cosa importante, también a veces le pedimos cosas al artista. Y eso está bien, y Dios de alguna forma está también para responder a nuestras necesidades. A veces también hay que pedir cosas mayores, a veces pedimos cosas muy tontas, pero Dios está para responder, Dios no deja oración sin respuesta. La única oración que Dios no escucha es la que no se hace, esto es real. Pero entonces llega un punto en el que cuando le pedimos cosas, a veces Dios se puede demorar en darnos esas cosas. Yo les digo una cosa, y esto es realidad, y esto lo puedo decir con toda honestidad y libertad, y es que yo creo que nunca en mi vida me ha pasado que le haya pedido algo a Dios que me haya dicho que no. O sea, que no me haya dado. Es impresionante. Y yo creo que también tiene que ver con que ya yo no pido muchas cosas que de pronto, qué sé yo, al principio me habían enseñado qué es lo que uno debe buscar. Antes me he dado cuenta que muchas de esas cosas uno no debería ni siquiera pedirlas. Porque al pedirlas antes se convierten en la carga y a veces hay personas cuyos bienes son su maldición, por así decirlo. Pero definitivamente todas las cosas que yo he pedido, que verdaderamente he querido, que le he pedido a Dios, me encantaría poder tener esto, me encantaría poder tener esto, todas me las ha respondido. Y todas me las ha dado. Eso es cierto. Sin embargo, muchas veces se demora.
Eso también es cierto. Y alguna vez alguien me enseñó esto que me gustó muchísimo y es lo siguiente. Imagina que un príncipe le va a regalar un regalo a la princesa. Pero antes, el príncipe debe asegurarse que la princesa no se enamore más del regalo que del príncipe. Te lo repito. Imagina que un príncipe le va a dar un regalo a una princesa. Pero antes, el príncipe va a asegurarse de que la princesa no se enamore más del regalo que del príncipe. ¿A qué me refiero con esto? Seguramente le vas a pedir muchas cosas a Dios en tu vida. Y está bien que tengas cosas que quieras, que te gusten. No tiene nada malo en eso al final del día. El tema es, y aquí está la clave de la libertad, y es que no te enamores más de eso que del autor de todo eso. Que sepas que al final del día existe algo llamado providencia, que existe Dios. Y que Dios es el autor de eso y de mucho más. Y que Dios es capaz de hacer cosas mucho mejores. A veces existe algo también que se llama prueba o purificación, también se le llama. ¿Y qué es una purificación o una prueba? Es el momento en el que Dios te pide a ti. Eso es interesante. Piensen, por ejemplo, en la historia de Abraham. A todo ser humano le pasa esto en algún momento de su vida. Y es espectacular, porque es el trabajo de Dios de ordenar tus deseos. Entonces Abraham le había pedido un hijo a Dios. Y lo recibió. Después de un proceso largo de paciencia, de todas las realidades, tiene un hijo que se llama Isaac. Y entonces cuando recibe a Isaac, que era la promesa de Dios, que iba a ser la alegría de su casa, etcétera, etcétera, Dios le dice, entrégamelo. Miren qué interesante y qué casi contraintuitivo esto. ¿Cómo es que Dios te da algo y luego te lo pide? Esto no tiene ningún sentido. Dios le dio, le prometió y luego le dice, ahora entrégamelo. Para Abraham esto fue la prueba, fue la purificación. Y entonces a Abraham le pasó una cosa interesante y es que este hombre dice, bueno, voy, y entonces empieza a caminar sobre el camino al monte con su hijo. El hijo le pregunta, esto es muy interesante, el hijo le pregunta, padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y este hijo le pregunta eso a Isaac, y una respuesta clave, miren esta respuesta, que esta es la confianza en la providencia. La respuesta de Abraham fue, Dios proveerá. De hecho, ese monte se terminó llamando así, Dios proveerá. Y básicamente la respuesta de Abraham es, no sé, o sea, a veces a uno le pasa eso. Muchas personas se te van a acercar y van a decir, oye, tú que confías tanto en Dios, ¿por qué ahora estás en esta situación, en esta prueba que nos va a tocar? No estoy diciendo que la vida con Dios ahora es tenlo todo y te va a gustar. No, nada te hará falta, eso sí te lo aseguro, nada te hará falta. Te doy certeza de esto, nada te hará falta. Pero habrá momentos difíciles, habrá momentos en los que vas a experimentar esas pruebas, en los que digas, se demoraron para pagarme, entonces ¿cómo voy a hacer para yo pagar esto? Y llega algo. Es interesante, pero la clave es, este hombre, este niño le dice, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está el niño, el cordero para el sacrificio? Y Abraham le responde, Dios proveerá. Esa es la fe. Entonces, listo, suben, llegan a la cima de la montaña. Justo a Abraham, antes de acabar con la vida de su hijo, se le aparece un ángel. Estas son historias fuertes, crudas, por así decirlo, pero las enseñanzas son muy poderosas. El ángel le dice, no acabes con la vida de tu hijo, tranquilo, fue una prueba. Y básicamente ahí quedó su hijo para siempre. ¿Por qué hace eso y qué pasa de ahí en adelante? Pasa una cosa muy sencilla, y es que de ahí en adelante ya Isaac, el hijo de Abraham, ya no fue nunca más el ídolo de Abraham y ahora se fue en su hijo. Es decir, es un proceso en el que Dios se encargó de ordenarle su corazón, de ordenarle su afecto. Así como Francisco Asís quemando esa escultura de madera que hizo. Es una forma de decir, es que esto no es mío. Y esto de alguien es, y yo más bien se lo entrego. Y ahí se requiere confianza en Dios. Se confianza no solo en la providencia, o digamos su poder, sino en su amor, en que Él busca el bien de nosotros. A veces nos convencemos de que somos desgraciados, a veces nos convencemos de que Dios nos odia. Y entonces si Dios me pide a mí el peluche mío, mi peluche favorito, sentimos que es que Él lo va a destruir, lo va a batear y lo va a desgarrar. Y todo lo contrario, a mí me enseñaron alguna vez esto, todo aquello que Dios te pide, te lo va a multiplicar abundantemente. En cambio, el diablo, el enemigo, y esto existe, el diablo no es un símbolo, no es una cosa mitológica, es una realidad espiritual potente, andante, digamos, que actúa constantemente y que influye. El diablo, todo aquello que te promete, te lo roba, porque es un estafador. Y la clave, digamos, del enemigo, del diablo, va a ser hacerte ver que Dios no te ama ni está a cargo de las cosas, para que por miedo, por inseguridad, te aferres a esas cosas. Como cuando aprietas un jabón. ¿Qué pasa si aprietas un jabón? Que lo vas a perder. Aquello por lo que te obsesionas lo pierdes siempre. Y entonces te vas a querer aferrar a algo. Y aferrándote a él lo pierdes. Esa es la historia de Génesis. Si tú lees Génesis capítulo 3, es impresionante cómo todo lo que la serpiente le promete a estas personas, a Adán y Eva,
ellos ya lo tenían. Les promete, les dice, es que ustedes serán como dioses, conocerán lo oculto, serán inmortales. Esas cosas ya ellos tenían eso. Es decir, cuenta el Génesis, narra el Génesis que ellos eran inmortales, participaban de la naturaleza de Dios, tenían una inteligencia que les permitía comprenderlo todo. O sea, ¿cómo es? Y a mí siempre me ha parecido extraño. ¿Cómo es que este tipo les promete exactamente lo que ellos ya tenían? Imagínate a alguien que te venda algo que ya tienes. ¿Por qué se supone que caes en esa trampa si ya lo tienes? Si alguien te ofrece lo que tienes, dices, no, yo ya tengo. Yo ya soy. O sea, pero ellos no le respondieron eso, ellos se dejaron seducir, porque la clave está en que él no solamente le estaba ofreciendo algo, les estaba ofreciendo ser dueños de eso, obsesionarse. Digamos, ya no es Dios ser el dueño de eso, a ustedes van a reemplazar la providencia. Ahora van a ser ustedes los que gobiernen las cosas. Ustedes se van a dar su naturaleza de dioses, se van a dar su naturaleza de inmortales, se van a dar su naturaleza de conocer todas las cosas. Es la promesa de ser dioses, eso es lo que hace, pero terminaron perdiendo todo eso que tenían antes. Ellos antes eran inmortales, ahora no. Entonces ellos antes participaban de la naturaleza de Dios, ahora perdieron. Ellos antes conocían todo, ahora no. Es impresionante, todo aquello que te promete te lo termina robando. Y esa es la tentación de esa avaricia. Esa inseguridad por tenerlo todo te termina esclavizando y destruyendo y terminas perdiendo. Porque terminas desconfiando de todos. Y es un ciclo, es una cosa viciosa que te hace, lejos de darte libertad financiera, lo que te hace una esclavitud. Y esa es la realidad. El otro lado es pobreza. ¿Pobreza qué es? Una especie de indiferencia. Así lo han llamado también todos los grandes santos. Ignacio de Loyola le llamaba así indiferencia. Me da igual larga vida que corta, salud que enfermedad, riqueza que escasez. Me da todo igual, digamos. Yo sé que Dios es el que se encarga de dármelo todo. Y Él se va a encargar de mi vida. Es saber que Dios existe, que Dios está en el gobierno de todas las cosas, pero especialmente que Dios me ama. Cuando logras eso, eres la persona más confiada del mundo. Puedes caminar el mundo con toda y absoluta tranquilidad, sabiendo, como decía Tomás Moro, nada puede pasarme que Dios no quiera. Y si Dios así lo quiere, entonces es lo mejor. Esa es la gran enseñanza de la confianza en la providencia. Y es la confianza de los monjes. Ellos desbloquearon eso en su vida y lo lograron. Nosotros podemos agarrar esa enseñanza y aplicarla en nuestras vidas. Y ese es el tema de hoy y la idea de hoy es esa. Y doy una idea para terminar, que siempre tratamos de dar como una pequeña idea para terminar el podcast. Y es una muy sencilla. Renuncia a algo. Despréndete de algo. Y algo que valores. Algo que le des mucho valor en tu vida. Qué sé yo, un objeto que te guste, lo que sea. Regálaselo a alguien pobre. Regálaselo a alguien que tenga necesidades. Haz un acto de desprendimiento. Esa es la mejor forma de hacer una confianza, de confiar en la providencia. Es decir, seguramente Dios va a recompensar esto mucho más, me va a multiplicar mucho más. Vas a descubrir una ley de la vida que es clave. Las personas más abundantes son las más generosas. Eso pareciera no tener sentido. La gente que es muy generosa, por una cosa casi inexplicable, terminan siendo más abundantes en sus vidas. Descubre eso en tu vida. Hazlo con alguien pobre, con alguien que esté necesitado. Y vas a descubrir un misterio muy grande, que es el misterio de la providencia de Dios, el milagro de la providencia de Dios. Y con eso terminamos y nos vemos en el próximo podcast, que será el último de esta temporada dentro de 8 días. Muchas gracias siempre por escuchar.